Niños y niñas, sean bienvenidos a la clase de artística para cuarto año, ¿sí? El tema del día de hoy es el patrimonio cultural. Para comenzar, vamos a definir qué significa patrimonio. Vamos a tomar como ejemplo a una familia, ¿sí? Por ejemplo, el padre y la madre, pues digamos que ellos poseen, son dueños de una casa, son dueños de un auto, tienen muebles, tienen muchas cosas en su casa, pues todo esto se puede decir que es el patrimonio de esta familia. Y hagamos de cuenta que tienen dos hijos, pues si ellos fallecen por alguna razón, pues estos bienes pasarían a los hijos, ¿sí? Los dejarían a sus hijos como herencia. Entonces, el patrimonio se puede decir que es una herencia, ¿sí? Pero, hablando de una manera más técnica, pues viene de la palabra patrimonium, ¿sí? Que significa recibido de nuestro padre, ¿sí? O sea, es una herencia que recibimos de nuestro padre. Vamos a hablar de lo que es ahora el patrimonio cultural como en una comunidad, en una ciudad o en una nación, ¿sí? Entonces, el patrimonio cultural es un regalo que recibimos de nuestros antepasados, ¿sí? Esto lo debemos cuidar, lo debemos preservar. ¿Para qué? Pues para entregarlo a nuestros descendientes o a las personas que vienen después, en este caso a nuestros hijos, ¿sí? Para que ellos también lo pasen después a sus hijos y así pues siga pasando de generación en generación y no se pierda, ¿sí? En el patrimonio existen algunas clases. Una de ellas es el patrimonio natural. Y este pues se refiere a los espacios naturales que ya sea por su belleza, por su función en la sociedad, ya sea por su cultura o por su valor científico, son necesarios de conservar, ¿sí? O sea que son necesarios cuidar para que puedan mantenerse en el tiempo. Sí, por ejemplo, las Islas Galápagos, ¿sí? Un ejemplo de patrimonio natural de nuestro país, ya que este alberga a muchas especies animales y también a muchas especies de plantas. Entonces, es necesario que las cuidemos, las conservemos, para que éstas puedan pasar a las personas que vienen después, ¿sí? Que vienen después, como nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, ¿no es cierto? ¿Sí? Por otro lado, existe el patrimonio cultural. Estas son manifestaciones culturales, tanto de nuestros antepasados como nuestras, ¿sí? Para entender un poquito lo que es el patrimonio cultural, pues este se divide en dos grupos. Hay el patrimonio cultural tangible y el patrimonio cultural intangible. El patrimonio cultural tangible es todo lo que es considerado como patrimonio que se puede tocar, ¿sí? Tangible significa que se puede palpar o tocar, ¿sí? Dentro del patrimonio cultural tangible existen dos clases de bienes, ¿sí? Están los bienes inmuebles y los bienes muebles. ¿Cuáles son los bienes inmuebles? Pues estos son los que se pueden trasladar, los que no se pueden trasladar, ¿sí? De un lugar a otro, ¿sí? No se pueden mover. Por ejemplo, pues aquí tenemos edificios, lugares arqueológicos, conjuntos históricos, tenemos también cementerios, entre otros, ¿sí? Hay parques y muchos más, ¿no es cierto? Que no podemos mover de un lugar a otro, ¿sí? Son bienes inmuebles considerados como patrimonio cultural que no podemos mover. Mientras que los bienes muebles, ¿sí? Son los que sí se pueden trasladar, se pueden mover de un lugar a otro. Sí, como por ejemplo los cuadros, las esculturas, los instrumentos musicales, las artesanías y entre muchos más, ¿sí? Que son considerados como patrimonio, ya sea por su valor histórico, social, cultural o científico, sí, pero que se pueden trasladar. Esos son los bienes muebles. Entonces, los bienes inmuebles no se pueden trasladar y los bienes muebles sí se pueden trasladar de un lugar a otro, sí. Ahora, hablemos del patrimonio cultural intangible, ¿sí? Ya dijimos que el tangible es el que se puede tocar, el intangible es lo contrario, son los bienes que no, perdón, son los considerados los que no se pueden tocar, ¿sí? El patrimonio cultural intangible, ¿sí? Y aquí viene, por ejemplo, estos como no se pueden tocar, no son materiales, ¿sí? No tienen en su composición nada material. Entonces aquí son, por ejemplo, los bailes, ¿sí? También tenemos los idiomas ancestrales, también tenemos las celebraciones o fiestas
de nuestras comunidades antiguas. También tenemos, puede ser la comida, ¿sí? Pero hablamos de comida tradicional. Y cuando nos referimos a comida tradicional, pues nos referimos a los conocimientos que tiene una persona para poder preparar esos platos, ¿sí? Por ejemplo, la música, ¿sí? También nos referimos al conocimiento que tienen las personas para poder hacer la música que es considerada como patrimonio, ¿sí? Entonces son cosas que no se pueden tocar. Este patrimonio, pues, se transmite de generación en generación, así sea el patrimonio cultural tangible como el intangible, ¿sí? Se transmiten de generación en generación, como vemos en este arbolito. Los abuelitos lo transmiten a nuestros padres y nuestros padres nos los transmiten a nosotros y nosotros pues lo transmitiremos a nuestros hijos, ¿sí? De esto depende que persista en el tiempo y que no se pierda todas estas tradiciones y todo esto conocido como el patrimonio, ¿sí? La particularidad muy importante del patrimonio cultural es que se va construyendo en conjunto con la comunidad. Sí, es decir, las personas, por ser relevante para su identidad, pues la conservan, sí, ya sea en su memoria y es parte de nuestra historia como país y como comunidad, sí. Espero haya sido de su agrado esta pequeñísima clase sobre el patrimonio cultural. Como tarea para la siguiente clase, pues simplemente van a hacer un pequeño resumen de esta exposición, ¿sí? De esta clase. Me hacen un pequeño resumen, ya sea en su cuaderno o en una hojita suelta, como ustedes deseen. Sí, me hacen un resumen. Si quieren pueden añadirle dibujos, recortes, lo que ustedes deseen, no hay problema. Sí, me pueden enviar por favor a la plataforma hasta la fecha y hora indicada en la hojita de actividades. Sí, les agradezco mucho su atención. Espero haya sido de su agrado esta pequeña clase. Dios les bendiga, espero se encuentren bien con sus familias y ojalá pues el próximo año lectivo pues ya podamos reencontrarnos en las aulas. ¿Sí? Dios les bendiga y muchas gracias.